Quiero mencionarles que, bueno, se ha revisado y se ha culminado lo que es la retroalimentación de todos los trabajos desarrollados en la semana número 2. Así también se ha subido lo que son las asistencias y hemos podido tener algunos aspectos, ¿no?, de correcciones en cuanto a la presentación de trabajos, ¿no? De manera general, colegas, mencionarles que, por ejemplo, en la actividad número 1 hemos tenido algunas dificultades, ¿no?, en cuanto al uso de algunas plataformas o aplicaciones que posiblemente podemos implementar para que nuestras presentaciones o diapositivas sean también atractivas y puedan generar espacios de observación y de análisis, ¿no? Entonces, en base a eso, colegas, los trabajos han sido revisados de una forma acorde, ¿no? La mayoría de ustedes ha cumplido los criterios, pero siempre las recomendaciones están en retroalimentación, ¿no? Por ejemplo, el tema de utilizar un texto adecuado, la cantidad y el equilibrio, por ejemplo, que tiene que haber en cuanto a la cantidad de texto, a la cantidad de imágenes, y el uso de gráficos y demás, ¿no? Entonces, una buena diapositiva permite también establecer una relación con el observador o con la persona que va a analizar su presentación, ¿no? Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta esas sugerencias, ¿no? En cuanto al trabajo número 2, colegas, creo que ha sido un desafío más grande para algunos, en el sentido de que, por ejemplo, algunas cuestiones técnicas, como ser el uso de micrófonos, cámaras o dispositivos, nos ha dificultado un poco, ¿no? De manera general, también es importante ver que ha habido algunas dificultades en cuanto a la subida de lo que son los trabajos. Recordemos que la consigna mencionaba subir a una red social, ¿no? Por ende, todos los que han subido, ya sea a YouTube, a Facebook o a través de alguna otra red social, han recibido la calificación correspondiente, ¿no? Entonces, también, colegas, mencionarles que en el grupo se ha compartido un documento en el cual se ha centralizado todo lo que son los videos, ¿no?, donde ustedes van a poder ingresar y poder observar también los trabajos que han realizado los diferentes colegas, ¿no? Esto, colegas, es con el sentido de que podamos analizar con un carácter crítico, obviamente con el sentido crítico reflexivo y con el sentido también constructivo, de poder ir analizando y poder también lo que es dando sugerencias a los trabajos realizados, ¿no? Entonces, a cada uno de ustedes se les ha puesto un like, por ejemplo, a las diferentes presentaciones que han realizado tanto en Facebook y en YouTube, ¿no? Entonces, creo que estos espacios, colegas, son importantes porque estamos produciendo conocimientos a partir de un análisis, ¿no? Entonces, el sentido mismo de este espacio formativo es el de que podamos realizar eso, ¿no? Producir conocimientos a partir de nuestra reflexión, de nuestro análisis de los conocimientos que vamos adquiriendo. Muy bien, entonces eso es el primer aspecto que quería que tomen en cuenta y está en el grupo también, ¿no? Bueno, colegas, entonces hay algunos que posiblemente hayan tenido dificultades en cuanto a la subida a las redes sociales, entonces eso nos tiene que servir para que vayamos repasando, podamos ir mejorando lo que es el aspecto tanto de estrategias como también de técnicas de evaluación, ¿no? Entonces podemos ir mejorando esos aspectos continuamente. Muy bien. Colegas, con esto vamos a dar inicio entonces a el abordaje de nuestra unidad temática número 3. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, colegas, entonces, sin más, vamos a dar inicio. En el grupo de WhatsApp se les ha compartido lo que es un link en el cual está la diapositiva o la presentación que vamos a llevar adelante. Muy bien. Entonces ustedes pueden revisarlo en el momento que deseen, al finalizar la sesión, no depende de la necesidad. Van a poder observar la presentación que hemos preparado justamente aprovechando lo que es el tema de la creación de diapositivas, ¿no? Mencionarles que, quién sabe, nosotros tenemos alguna aplicación, alguna estrategia para poder hacer presentaciones, pero siempre hay que buscar algunas alternativas, ¿no? En base a eso, mi persona va a utilizar esta aplicación, que bueno, lo he utilizado bastante años pasados, pero siempre es importante volver a retomar, ¿no? Este es Geniali, por si acaso. Muy bien. Esta presentación de Geniali
tiene interacciones que podemos realizar justamente con el documento, ¿ya? Para dar inicio, entonces, vamos a mostrarles de qué forma ustedes pueden acceder a esta interacción con esta plataforma que es muy interesante de Geniali, ¿no? Bien. Ahora sí, por favor, me confirman que estén viendo la pantalla. Observa, licenciado. Muchas gracias. Ya. Bueno, colegas, al momento de que ustedes vayan pasando las hojas, cuando vayamos presentando lo que es la unidad temática, van a poder observar también lo que es algunos puntos de interacción, ¿no? Esos puntos de interacción van a permitir que ustedes, haciendo un clic o haciendo una presión sobre el lugar, van a poder acceder también a información. Muy bien, entonces lo vamos a ver de esa forma. Bueno, la unidad temática número 3, colegas, tiene como título Herramientas de Evaluación para Educación Superior. En este aspecto vamos a hablar y analizar justamente de qué tipo de herramientas podemos utilizar para realizar la evaluación en educación superior, ¿no? Entonces aquí vamos a observar algunas herramientas prácticas que van a ir desde lo que es la parte que conocemos como ser los que desarrollan la capacidad crítica, la capacidad cognitiva, la retroalimentación, lo que es los feedbacks o metacognición. Y vamos a llegar también a herramientas tecnológicas, ¿no? Vamos a implementar algunas de ellas que nos pueden servir también para poder implementar en un espacio de educación superior, pensando que estamos formando a profesionales, ¿no? Que estamos en una etapa formativa de profesionales. Muy bien. Lo que vamos a trabajar entonces, colegas, son 5 puntos, que es lo primero, la introducción. Vamos a hablar de la lectura motivadora, que va a generar también un espacio de diálogo con ustedes. El desarrollo, las conclusiones y al final vamos a ver algunas diferencias de lo que hemos ido trabajando. Bueno, dentro de esta presentación, colegas, van a poder ver en la parte derecha, ya de la pantalla superior, bueno, en la parte superior derecha, un dedito que les indica dónde pueden hacer una interacción. Bueno, en este caso algunas interacciones no son válidas, pero en otras van a poder observar también lo que son videos, van a ver texto, etiquetas y demás. Muy bien. Bueno, para introducir el tema, colegas, vamos a tomar lo que es una frase de Snyder de 1996. Menciona: la evaluación deberá servir entonces para reorientar, planificar la práctica educativa, conocer lo que ocurre en el aula a partir de procesos pedagógicos empleados y su incidencia en el aprendizaje del alumno, reorientando cuantas veces fuere necesario los procesos durante su desarrollo. Es una de las funciones más importantes de la evaluación. Bueno, haciendo una rememoración, colegas, de lo que ya hemos hablado, hemos analizado, hemos observado que la evaluación no tiene simplemente el objetivo de ser sumativa o llegar a un puntaje final, sino que permite que como docentes podamos reorientar y planificar lo que es nuestra práctica educativa, ¿no? Es decir, vamos a establecer algunas mejoras, ajustes a nuestra práctica educativa a partir del análisis de la recolección de datos. ¿Cómo recolectamos datos? Es a partir de la evaluación, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a analizar también qué conocemos nosotros sobre lo que son herramientas de evaluación. Muy bien. Les voy a compartir, colegas, haciendo un clic. Ya. Lo que tienen que hacer, colegas, es lo siguiente. En la actividad que vamos a desarrollar de inicio, vamos a ingresar a este link. Pueden hacerlo mediante la presentación o mediante el WhatsApp. Muy bien. Aquí lo que debemos hacer, les va a abrir una pantalla en la cual ustedes van a colocar lo que es una palabra sobre lo que ustedes entienden por instrumento de evaluación. Muy bien. Por favor, vayan ingresando y vayan analizando también este ejercicio que vamos a tomar en cuenta como inicio. Por ejemplo, acceder a diferentes encuestas, a diferentes tipos de evaluación. Bueno, esta herramienta, colegas, mencionarles que puede ser trabajada también con inteligencia artificial, que más adelante vamos a ver también algunas aplicaciones que podemos darle.
En su caso están entrando como participantes, mi persona va a entrar como administrador. Y vamos a observar, mire, por ejemplo, esta herramienta permite recabar la información compartiendo mediante un link. Pueden ustedes recabar lo que es ideas, pueden recabar lo que es, una lluvia de ideas, conocimientos previos y demás, ¿no? Entonces, aquí vamos a observar, se puede ver de la siguiente manera, ¿no? Es el tema de herramientas de evaluación en educación superior. Y aquí vamos a ver la participación crítica. Muy bien. Aquí dice, define con una palabra lo que consideras relevante para el planteamiento de herramientas de evaluación. A ver, solamente han participado 2. Bueno, ya está, creo que es en internet, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí una gama de ideas y bueno, vamos a analizar también cuál es el planteamiento que tienen ustedes referente a lo que son herramientas de evaluación. Por ejemplo, un colega ha nombrado a las herramientas de evaluación como calidad. Bueno, entonces consideramos importante esta situación. La calidad educativa, en este caso, va a ser en base también a cómo nosotros planteemos la selección y lo que es la aplicación de herramientas de evaluación. Perfecto, colega que ha participado con el término calidad. Positivo. Esto creemos que tiene el carácter de establecer, obviamente, una generación de mejores cualidades educativas, es decir, nos vamos a lo positivo. Resolver, muy interesante también, la evaluación. Estas herramientas de evaluación nos permiten resolver ciertas problemáticas que pueden estar establecidas dentro de lo que es nuestra práctica educativa. Bueno, aquí están participando. Si podemos observar, colegas, en esta herramienta hace que aquellos tal vez que tienen una participación introvertida o tal vez les cuesta expresar sus ideas, podemos generar participación a partir de este tipo de herramientas, ¿no? Como esta existen varias más que podemos implementar, ¿no? Entonces esto nos permite desde la educación a distancia o educación virtual poder generar participación, ¿no? Conocemos bien que hay estudiantes que realmente a veces no les gusta participar por micrófono, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de cómo podemos incluir a ese tipo de estudiantes. A ver, vamos a ver algunas palabras más que han establecido. Evolución. Muy interesante, Play. ¿Por qué podemos mencionar evolución? Evolución como el sentido de los cambios permanentes que hay, colegas, en cuanto a estrategias metodológicas y en este caso también herramientas de evaluación. Excelente. Desempeño, evidentemente, también nos va a permitir establecer qué tipo de desempeño tenemos o qué tipo de capacidades estamos generando. Bueno, es un medio tangible, la facilidad de uso, muy bien. Son recursos que ayudan a mejorar, se utiliza para recoger información, ¿no? Adaptabilidad. Miren este tipo de ideas que se han ido generando a partir de esta estrategia, ¿no? Entonces, a partir de esto, colegas, podemos hablar y hacer un debate, hacer una introducción, ¿no? Entonces, por cuestiones de tiempo, solamente vamos a observar esto, ¿no? A modo de introducción, colegas, entonces, hay que analizar el sentido de adaptabilidad. ¿Cómo nosotros como docentes podemos generar herramientas de evaluación que sean establecidas a nuestros contextos, ¿no? Porque no es lo mismo hacer una evaluación en el área rural que en el área concentrada o que en un sector donde existe, por ejemplo, una cultura indígena con otra que es de un lugar más poblado, ¿no? Entonces, es importante, colegas, que nosotros primero nos enfoquemos en analizar qué tipo de herramientas de evaluación van a ser, obviamente, utilizadas. Hay que ver la realidad de nuestros estudiantes, la realidad cultural, la coyuntura, el tema de nuestra preparación, ¿no? Entonces, creo que, colegas, con esta estrategia podemos analizar qué conocen ustedes. Felicidades a todos los que han podido participar. Vamos a ver también quiénes lo han hecho, ¿no? Entonces, también puedes registrar la participación de todos ustedes. Al final de esto, podemos sacar o copiar estas respuestas y poder utilizarla también en otra presentación. Bueno, con esto, colegas, estamos dando inicio entonces.
Bueno, un primer paso, colegas, es animarse a poder implementar y cambiar nuestras herramientas de evaluación. Y para ello vamos a dar paso a lo que es una lectura crítica, una lectura de análisis y motivadora. ¿Muy bien? En primer lugar, vamos a poder observar un video que también se ha realizado con inteligencia artificial. Aspecto fundamental en el sistema educativo, ya que mide el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes. Es crucial que los instrumentos de evaluación sean coherentes con la realidad. Pero lo voy a colocar un poquito. La evaluación es un aspecto fundamental en el sistema educativo, ya que mide el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes. Es crucial que los instrumentos de evaluación sean coherentes con la realidad de los estudiantes y el contexto en el que se desenvuelven. El uso adecuado de evaluaciones permite identificar fortalezas y debilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La calidad educativa se fundamenta en la equidad, asegurando que todos los estudiantes tengan acceso a las mismas oportunidades de aprendizaje. A lo largo del tiempo, los instrumentos de evaluación han evolucionado para adaptarse a las nuevas exigencias educativas y sociales. Las evaluaciones deben ser justas y reflejar la diversidad de pensamientos, habilidades y contextos de los estudiantes. Es importante que estas herramientas sean comprensibles y útiles tanto para docentes como para alumnos. La retroalimentación que se obtiene de las evaluaciones sirve para mejorar las prácticas educativas y el desempeño académico. La formación continua de docentes en evaluación es clave para asegurar la coherencia en los instrumentos utilizados. Finalmente, al analizar los resultados de las evaluaciones, se pueden implementar cambios significativos en el sistema educativo que beneficien a todos. He podido observar la relevancia que tiene la evaluación dentro de los procesos educativos. En la lectura motivadora que tenemos en la unidad temática, en primer lugar, manifiesta lo que los instrumentos de evaluación según su propósito, ¿no? Los instrumentos de evaluación tienen el propósito de generar retroalimentación, de establecer mejoras continuas dentro de lo que es el proceso educativo. En la educación superior, colegas, es muy importante que nosotros establezcamos cuál va a ser el propósito, si queremos simplemente generar la medición de conocimientos, aprobar o desaprobar a los estudiantes, o establecer mejoras continuas en una etapa formativa, ¿no? Es decir, en una evaluación formativa continua y obviamente basada en las necesidades de nuestros estudiantes. El segundo aspecto también que hemos podido destacar de la lectura motivadora es el sentido del modelo educativo. Recordemos, y hemos hablado bastante de lo que es de la valoración integral en cuanto a las dimensiones del ser humano, ¿no? Entonces, la evaluación no puede centrarse simplemente en lo que es la medición de conocimientos o de establecer la memoria como un eje central para la evaluación, ¿no? Entonces, debemos generar evaluaciones que permitan medir y también valorar lo que es el tema de las dimensiones del ser humano. Hola. Este sentido también nos guía a lo que es la visión de los instrumentos. Hay que ver el aspecto sumativo, como decíamos hace un momento, y establecer el desarrollo que queremos generar con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, los instrumentos van a permitir no solamente medir la capacidad de nuestros estudiantes, sino también generar un desarrollo a través de lo que es la retroalimentación y establecer también algunos aspectos de autonomía en cuanto al aprendizaje. El otro punto también que queremos tomar en cuenta, colegas, que existe una variedad de instrumentos. Ustedes han podido observar en el video, mención que uno de los elementos centrales para generar una evaluación y obviamente una calidad educativa es que los maestros podamos ir continuamente perfeccionando nuestras herramientas de evaluación, que se adapten a las necesidades de un determinado contexto, ¿no? Por ejemplo, en la lectura nos da a conocer un caso. No será lo mismo hacer una evaluación escrita tal vez con una exigencia muy grande en un contexto donde tal vez los estudiantes posiblemente no hayan almorzado, quién sabe, no hayan descansado bien una noche anterior. Y bueno, existen casos donde los estudiantes llegan a dormirse, llegan a reprobar, ¿no? Y bueno, recordemos un ejemplo que hemos dado. Medir a un estudiante por 35 o 40 minutos de evaluación para que éste repruebe o apruebe un grado no genera calidad educativa, ¿no? Entonces es importante que esos instrumentos puedan permitirnos también la valoración
continua del estudiante, ¿no? Es decir, en todo el proceso formativo. Bueno, les invito entonces a leer esta lectura motivadora que, bueno, nos hace reflexionar sobre el sentido que tiene la evaluación dentro de los procesos educativos y según las necesidades que tenemos en los diferentes contextos. Muy bien. Vamos a empezar entonces, colegas. Tenemos una temática bastante amplia. Vamos a intentar centrarnos en lo más relevante y obviamente practicar también un poco algunos instrumentos, ¿no? El primer punto que vamos a hablar es la evaluación en educación superior. Recordemos bien, colegas, que dentro de lo que es el enfoque de la maestría, estamos hablando netamente de educación superior. Obviamente vamos a emular algunos contextos de educación regular u otros ámbitos, pero es importante centrarnos en lo que va a ser educación superior y la formación de profesionales, ¿no? En primer sentido, colegas, vamos a observar los retos y el sentido transformador que tiene la evaluación. Tomando en cuenta el primer aspecto, que va a ser la efectividad dependiente de la habilidad del docente. Recordemos que una herramienta, colegas, a ver, si vemos una herramienta, las herramientas se utilizan con un determinado fin, el de poder facilitar o lograr un objetivo, ¿no? Por ejemplo, un buen mecánico, ¿no? Haciendo una comparación, va a tener herramientas que le van a dar lugar a poder reparar el automóvil, para poder mejorarlo, optimizarlo. De la misma manera, como docentes, nosotros tenemos que seleccionar de una manera acorde con nuestra habilidad, con nuestra experiencia, las herramientas que vamos a implementar para poder evaluar a nuestros estudiantes, ¿no? Ese es el sentido que menciono. Entonces, para generar habilidad, colegas, es importante analizar primero la capacitación, la actualización, la innovación que nosotros tenemos que desarrollar dentro de lo que es nuestra práctica educativa. Recordemos alguna frase, ¿no? Por ejemplo, un docente de la normal que me mencionaba, ¿no? El nivel de experiencia de un docente no se mide por los años de antigüedad que tenga, sino se miden por los cambios y transformaciones e innovaciones que han desarrollado en diferentes años, ¿no? Eso es algo que siempre me ha hecho analizar y reflexionar referente a cómo nosotros podemos llamar a un docente experimentado, ¿no? Entonces, bueno, desde cualquier perspectiva podemos analizarlo y, bueno, tomar en cuenta estos aspectos. El otro sentido transformador, colegas, que tiene ahora la evaluación, y hay que entenderlo en ese sentido. El estudiante se convierte en el centro del aprendizaje, ¿no? Anteriormente, ¿quién era el centro del aprendizaje? ¿En quién se basaba? Era en el docente, ¿no? Las decisiones, todo lo que el docente decía, era lo valedero, ¿no? Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que centrarnos desde el modelo educativo y según los nuevos enfoques, los nuevos paradigmas educativos, el estudiante es el centro, ¿no? Y el docente queda como un guía, un supervisor, un tutor de lo que es la evolución del aprendizaje de este estudiante, ¿no? Asimismo, colegas, lo que nosotros debemos buscar desde el aspecto educativo es que el estudiante sea autónomo, que no dependa exclusivamente de lo que el docente le va a mencionar o de lo que el docente va a guiarle, ¿no? Sino que también él sepa, pueda tener ese aspecto de aprender de forma autónoma. Aquí también vamos a tomar en cuenta una innovación muy importante que se está dando lugar ahora en los nuevos paradigmas educativos, que es la evaluación auténtica, ¿no? Por evaluación auténtica, colegas, vamos a analizar, y quiero por favor que vayan pensando ustedes, vamos a dar el espacio para que puedan participar con sus conocimientos, que me digan qué es evaluación auténtica. Eso lo vamos a dar espacio al finalizar esta diapositiva, pero vayan analizando. ¿Qué será evaluación auténtica para ustedes? También otro elemento transformador es el feedback, ¿no? Lo que conocemos como retroalimentación. Este feedback que tiene que ser un espacio para que podamos ir mejorando las capacidades del estudiante. Y este feedback tiene que ser también puntual, tiene que ser claro, tiene que ser algo que permita que el estudiante vaya mejorando sus capacidades, ¿no? Los feedbacks o retroalimentaciones permiten que los estudiantes
realicen también una autoevaluación de cómo se está aprendiendo, ¿no? Es importante otro aspecto, que el estudiante mismo se sienta protagonista del aprendizaje y de la evaluación, ¿no? Entonces el estudiante participa de la evaluación como coevaluador, pero también es consciente de que la evaluación tiene que partir de él, ya no solamente esperar procesos exteriores, procesos que nazcan netamente del docente, ¿no? Es decir, que ellos también se sientan capaces de poder generar conocimientos, ¿no? Eso lo llamamos el protagonismo del estudiante, ¿no? No siempre esperar que el docente lo tenga todo hecho, que el docente le marque todos los pasos, ¿no? Sino que también él sea independiente y sea consciente de que debe buscar también otras fuentes de conocimiento. Vamos a hablar también de calidad educativa relacionada a la evaluación. ¿A qué nos referimos con esto? De acuerdo a cómo nosotros evaluemos, colegas, es que nosotros vamos a tomar esas determinaciones, decisiones para generar calidad educativa, ¿no? Eso ya lo hemos hablado bastante en las anteriores unidades temáticas, y eso realmente tiene una relación consciente, una relación muy arraigada en lo que es evaluación y calidad educativa, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta, colegas, que la evaluación ahora es un elemento central en lo que va a representar nuestra búsqueda por la calidad educativa, ¿no? Bueno, entonces, colegas, en base a este criterio, vamos a analizar este cuadro también, que establece una serie de pasos, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, vamos a vincular la evaluación en el aprendizaje, ¿no? Es decir, establecer objetivos claros para el aprendizaje de los estudiantes y la forma también de cómo evaluar, usar esos resultados para la mejora o los ajustes. También vamos a promover la autonomía del estudiante, que el estudiante sepa también cómo puede desarrollar sus capacidades cognitivas, implementar la evaluación auténtica, enseguida vamos a dar la palabra, fomentar la participación activa, ¿no? Que los estudiantes no sean simplemente espectadores de lo que es el conocimiento, sino también puedan participar activamente de este proceso. Ver la evaluación como un intercambio, ¿no? Aquí vamos a ver que la evaluación se convierte también en una especie de aprendizaje mutuo, ¿no? Eso es lo que habíamos hablado anteriormente también, y establece también espacios de retroalimentación que nos permitan mejorar la calidad educativa, ¿no? Este proceso creo que es un proceso lógico que vamos desarrollando continuamente en cuanto a evaluación. Colegas, a ver, vamos a darle espacio para que ustedes puedan explicarnos qué es evaluación auténtica para ustedes. Aquí vamos a hacer el control también de que estén atentos, ¿ya? ¿Quién quiere tomar la palabra? Puede activar su micrófono y vamos a permitirnos también establecer esta innovación, ¿no? Bueno, se lo está llamando innovación en este momento. ¿Qué es la evaluación auténtica para ustedes, colegas? ¿Tienen la palabra? Muy bien. Vamos a ver, ¿alguien quiere participar? Buenas noches, licenciado, por favor. Buenas noches, adelante. Con respecto a la pregunta, licenciado, lo que entiendo yo por auténtica con una palabra sería originalidad, a partir de que la ley educativa busca la revolución, el cambio, flexibilidad, pero esa flexibilidad tiene que ir a través de que el estudiante o los entes que forman parte de la evaluación tienen que plantearlo de una visión crítica, reflexiva, sin copia, le diría. Entonces, a partir de eso se puede plantear cambios en la educación, licenciado. Muchas gracias. Esta evaluación auténtica, bueno, sí tiene que ver con la originalidad, ¿no? Porque no sale de lo que comúnmente hacemos, ¿no? Puede ser. Puede generar cambios también, eso sería desde el enfoque del cual vamos a evaluar. Muy bien, muchas gracias, colega Maribel. ¿Alguien más quisiera
establecer qué Pau entiende. Navarro. Perdón. Disculpa, he visto. No, perdón, gracias. Bueno, continuando, a ver, vamos a ver qué tipo de planteamiento también tenemos sobre lo que sería la evaluación auténtica. A ver, ¿alguien puede definirlo? Ya. Colega Adeima, por favor. No se presente. Colega Armando. Bueno, parece que no estamos atentos, colegas. Colega Benjamín Avendaño. Profe Danitza. Ya, creo que vamos a llamar a asistencia. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, adelante, por favor. Bueno, en referente a lo que dice auténtico, es algo valedero, ¿no? De lo que ya ha dicho la colega, es algo original, valedero. Entonces eso ayuda mucho para el proceso en que se va desarrollando, ya sea diferentes actividades analíticas, reflexivas. En resumen, podría decir, es de uno mismo, ¿no? Es producción de uno mismo, podría hacerse, porque en realidad auténtica puede ir a varias definiciones de acuerdo a la temática específica, ¿no? Eso sería, Lisa. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ya, vamos a continuar entonces. Importante, ¿no? Establecer qué será la evaluación auténtica, tomando en cuenta también las intervenciones que han ido realizando. Evaluación auténtica, colegas, se podría decir una innovación, pese a que ya se ha ido implementando. Vamos a definir que innovación auténtica es un proceso planificado e integral que mide o evalúa lo que son las competencias en un ámbito real. ¿Ya? Por ejemplo, una evaluación auténtica para un futuro chef sería cómo él va implementando sus conocimientos en un restaurante o en algún espacio. Evaluación auténtica, colegas, es la evaluación donde se hace o se aplica los conocimientos teóricos, los conocimientos técnicos en espacios de la vida real o en una futura, donde van a desarrollar una futura práctica profesional. Entonces aquí es importante que nosotros sepamos evaluar y para ello tenemos que implementar herramientas innovadoras también, ¿no? Por ejemplo, un estudiante de psicología, en una evaluación auténtica, tendrá que tener un espacio donde va a trabajar, generalmente con niños, o tal vez con personas que tienen algún problema, ¿no? Entonces, una evaluación auténtica sería eso, un futuro dentista, ¿no? Trabajar en un espacio donde tengan que atender algunos casos de emergencia, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con evaluación auténtica, ¿no? Que es, creo que algunos no lo conocíamos todavía, pero esa evaluación auténtica es eso, es una evaluación en espacios reales que van a, en lo futuro, tener que desarrollar estas personas que se están formando, ¿no? Obviamente esto tiene una implementación de herramientas como ser la retroalimentación, la autoevaluación y, bueno, otro tipo de herramientas también que vamos a ver más adelante. Esto, colegas, es muy importante tomarlo en cuenta y más adelante vamos a profundizar un poco más en lo que son herramientas para realizar una evaluación auténtica. Bueno, pasando a lo siguiente, colegas. Sí, adelante. Según el Google, la evaluación auténtica es un enfoque educativo que evalúa el aprendizaje de los estudiantes a través de tareas que reflejan situaciones del mundo real, en lugar de depender únicamente de pruebas tradicionales o memorísticas. Ese es el concepto que le da el Google, licenciado. Sí, evidentemente. Podemos
encontrar definiciones diferentes, ¿no? De diferentes autores y demás. Generalmente es eso, establecer los conocimientos en ámbitos reales, ¿no? Como decíamos, que los estudiantes no solamente se queden con una evaluación escrita o una exposición, sino que puedan practicar esos en un ámbito, en una situación, se podría decir, controlada, pero que sea real también, ¿no? Entonces, esto es importante. Bueno, muchas gracias por el aporte. Como les mencionaba, vamos a profundizar un poco más en este tipo de evaluaciones, ¿ya? Que van a salir un poco de lo que es lo tradicional. Muchas gracias, colega. Continuando. Vamos a caracterizar ahora la evaluación en educación superior, ¿no? Como podemos observar, es diferente los roles que vamos a tener en educación superior. Vamos a ver en este primer punto que la evaluación se convierte en un proceso sistemático. Recordemos que nosotros hemos hablado ya que hay que realizar primero una planificación, que hay que seguir ciertos pasos, ¿no? Ciertos procesos en los cuales nosotros realizamos una evaluación, ¿no? Aquí posteriormente realizamos una recopilación de los datos y un análisis. Por eso hemos visto que la evaluación se caracteriza por ser un proceso sistemático. El otro aspecto también que debemos tomar en cuenta es que la evaluación tiene consideraciones éticas, ¿no? Entonces aquí aseguramos lo que es la equidad, la justicia en la evaluación, la transparencia sobre todo, ¿no? Esa tiene que ser una característica esencial en cuanto a lo que es el tipo de evaluación en educación superior. A partir de lo que es estas consideraciones también tenemos lo que son los objetivos definidos. Es importante establecer una relación de lo que va a ser nuestros objetivos de, por ejemplo, de desarrollo curricular con lo que va a ser la elección de nuestras herramientas de evaluación, ¿no? Entonces hay que elegir también qué métodos de evaluación vamos a trabajar según el contexto. Como decíamos en un inicio, no podemos seleccionar las mismas herramientas por las diferentes áreas, por las diferentes especialidades o el nivel de formación que vamos a tener, ¿no? Entonces es muy importante, colegas, y es un elemento clave, que como docentes sepamos elegir y seleccionar herramientas que nos sirvan para poder generar, ¿no? Este tipo de transformaciones de la evaluación. El último aspecto que tomamos en cuenta es también establecer estrategias innovadoras, emplear nuevos enfoques para mejorar el aprendizaje, ¿no? En este caso, por ejemplo, veíamos la evaluación auténtica. Tenemos también algunos tipos de evaluaciones, ¿no? Como que van desligados desde el ABP, que es el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, los estudios de casos y demás que vamos a profundizar, ¿no? Entonces, aquí también, mis colegas, al hablar de innovación, debemos tomar en cuenta el abordaje de lo que son ahora la tecnología, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver un video corto de 1 minutito. La evaluación en educación superior es un proceso clave para medir el aprendizaje y el desempeño de los estudiantes. Existen diversas herramientas de evaluación, cada una con sus características específicas y propósitos definidos. Los exámenes escritos son uno de los instrumentos más comunes, permiten evaluar conocimientos de forma objetiva. Las rúbricas son herramientas útiles para valorar trabajos prácticos, brindan claridad en los criterios de evaluación. Las encuestas de autoevaluación fomentan la reflexión en los estudiantes sobre su propio proceso de aprendizaje. La evaluación formativa se centra en el progreso del estudiante a lo largo del curso, permitiendo ajustes en la enseñanza. Las evaluaciones sumativas se utilizan para calificar finalidades, proporcionando un resumen del aprendizaje existente. Es fundamental que las herramientas de evaluación sean adaptativas y justas, tomando en cuenta la diversidad de los estudiantes. La retroalimentación efectiva es esencial, ayuda a los estudiantes a comprender sus fortalezas y áreas de mejora. Los instrumentos digitales han transformado la evaluación, facilitando la personalización y el seguimiento continuo. La crítica a los instrumentos de evaluación debe centrarse en su relevancia y efectividad en el contexto educativo actual. La transformación en la educación superior implica una revisión constante de los métodos de evaluación utilizados. El objetivo final de las herramientas de evaluación es mejorar el aprendizaje y favorecer el desarrollo integral del estudiante.
Entonces, colegas, aquí debemos adecuar esas herramientas de evaluación a esta realidad, ¿no? A estudiantes que ya manejan, tienen un cierto conocimiento superior y por algo también demuestran ciertas capacidades, ¿no? Entonces, aquí es importante medir lo que son las competencias y bueno, ahora la educación superior también tiene una innovación, que es la evaluación por competencias, ¿no? Que más adelante también vamos a hacer un análisis. Sobre todo aquí, colegas, es importante reflexionar sobre la diversidad de herramientas de evaluación que tenemos actualmente. Estos centrados también en lo que es el tema de herramientas tecnológicas, el uso del Internet, como también aplicaciones que tenemos a disposición ahora gracias a la tecnología, ¿no? Y también es importante establecer que esta variedad de herramientas de evaluación permite también generar una adecuación a las necesidades de nuestros estudiantes. Podemos adecuarlas, podemos incluso utilizar varias en una misma temática para poder avanzar y poder establecer también una equidad con nuestros estudiantes. Muy bien. Saliendo de lo que es la parte ya un poco teórica, vamos a ver qué tipo de técnicas y herramientas de evaluación podemos contar justamente en educación superior. Es importante, colegas, establecer, en primer lugar, qué es una herramienta, ¿no? Si hacemos tal vez una comparación, en la realidad una herramienta va a ser un objeto, un instrumento que nos permite realizar un determinado trabajo. Es aquello que nos facilita realizar, ¿verdad? Entonces, vamos a tener diferentes tipos de herramientas. Por ejemplo, tenemos herramientas intelectuales, que van a ser, por ejemplo, estrategias, capacidades mentales. Tenemos, por ejemplo, herramientas digitales que nos permiten también la relación con el tema de dispositivos móviles, la computadora, el uso de Internet. Y bueno, estas herramientas de evaluación en educación superior van a ser esenciales para valorar, para verificar el conocimiento, para medir y para apreciar las habilidades y capacidades que tienen nuestros estudiantes, ¿no? En ese sentido vamos a ver algunos instrumentos de evaluación, colegas, y aquí nos dice el subtítulo: es importante hacer una selección contextualizada de este tipo de herramientas, de instrumentos de evaluación, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a dar a conocer qué tipo de instrumentos de evaluación conocemos actualmente. Por ejemplo, tenemos las pruebas y exámenes, las presentaciones, las realizadas mediante la observación y herramientas digitales, como ya decíamos, ¿no? Entonces, como bien saben, las pruebas y exámenes evalúan conocimientos, habilidades y la comprensión de conceptos. ¿A qué tipos de pruebas y exámenes podemos referirnos? Si ustedes interactúan con este botoncito, van a poder acceder también a un texto complementario, colegas. Por ejemplo, vamos a tener las de opción múltiple, que como ustedes bien saben, las de opción múltiple permiten una pregunta y la generación de varias respuestas, de las cuales puede ser una o varias las respuestas correctas, ¿no? Esto es muy conocido en el ámbito de lo que son los exámenes o las pruebas, ¿no? Pueden ser preguntas prácticas y problemáticas, ¿no? Que los realizamos también de forma escrita, que pueden ser también realizadas de forma creativa. Comúnmente también utilizamos lo que son las respuestas o preguntas de verdadero o falso, ¿no? Que esto es también la reducción, ¿no? De las opciones a dos, ¿no? Si es verdadero o si es falso, puede ser una afirmación, una frase, y el estudiante tiene que generar lo que es una respuesta en verdadero o falso. Tenemos también las preguntas de relación, aquellas que permiten relacionar una idea con un concepto o una imagen con una frase, y bueno, nos permite también evaluar los conocimientos de los estudiantes. Una que posiblemente muchos de nosotros utilizamos e implementamos en diferentes áreas y especialidades son las preguntas de respuesta corta y respuestas de desarrollo, ¿no? Entonces pueden ser aquellas que pedimos que la respuesta sea tengo un límite de palabras, o aquellas que pueden ser de desarrollo o también de
quién sabe, de ensayo, ¿no? La forma de ensayo. Y bueno, esas son las formas de evaluación mediante exámenes o pruebas de exámenes más conocidas, ¿no? Que pueden haber varias más, pero estas son las que nos menciona también nuestro texto. Los instrumentos de evaluación a través de presentaciones. Aquí los estudiantes comunican, informan a través de exposiciones que pueden ser orales y visuales. ¿Cuáles son los objetivos y características de este tipo de evaluación o de instrumentos de evaluación a partir de las presentaciones? Aquí podemos ver las características. Cuando hacemos una presentación, colegas, pueden ser mediante lo que son diapositivas, imágenes, pueden hacerlo mediante mapas conceptuales, o tal vez algún otro organizador gráfico, ¿no? Una de las características principales de las presentaciones son las que debe tener una estructura clara, tener una introducción en el cual se presenta el tema, el objetivo y el contexto, tener un desarrollo en el que se escojan puntos clave, datos y argumentos específicos. También otro elemento que debemos trabajar es la conclusión, donde se puede hacer un resumen final y posibles conclusiones o propuestas, ¿no? Entonces creo que esta es la estructura que generalmente utilizamos para hacer una presentación, que ahora puede ser también incorporada desde el enfoque híbrido, una presentación mediante herramientas digitales o una presentación presencial, ¿no? En el aula o en algún otro contexto. Generalmente estos tienen otra característica, es que tienen un apoyo visual. Como ya les mencionaba, puede ser una presentación en PowerPoint, no sé, puede ser una presentación en algún otro instrumento que tengamos para poder establecer también imágenes y demás. Otro aspecto que es la interacción con la audiencia, ¿no? De qué manera se puede trabajar con preguntas o con aportes de parte de la audiencia. Una duración adecuada que puede ser limitada a unos 10, 15 minutos o en algunos casos a varias horas, ¿no? Y sobre todo lo que es el tema de que haya claridad y que sea conciso y puntual, ¿no? Esas son las características entonces de las presentaciones. La evaluación mediante la observación. Aquí nosotros, como menciona, hacemos una observación generalmente del comportamiento, de la participación, del desempeño de los estudiantes en actividades prácticas. La observación puede tener las siguientes características. Por ejemplo, la observación directa, en la cual nosotros evidenciamos obviamente los comportamientos de nuestros estudiantes. Se hace un registro sistemático, es decir, que vamos analizando y vamos anotando, apuntando cuáles van a ser ese tipo de comportamientos que los estudiantes están manifestando. Nos permite lo que es realizar una evaluación cualitativa, ¿no? En el que podemos verificar cómo el estudiante está comportándose dentro del proceso educativo, ¿no? Esa evaluación cualitativa nos permite ver también las dimensiones de cómo se está desarrollando ese estudiante. Es de proceso continuo, es decir, que nos permite en todo momento del proceso educativo establecer un tipo de evaluación, ¿no? Entonces, mediante la observación podemos generar también lo que es la evaluación de las dimensiones del ser, la dimensión del decidir, cómo es que el estudiante está manifestándose ante el conocimiento o el proceso pedagógico. Otro elemento central es que nos permite la retroalimentación inmediata, ¿no? En el momento en el que el estudiante está manifestando un tipo de acción, entonces nosotros podemos darle una retroalimentación de cómo poder mejorar o establecer también una crítica constructiva a sus procesos de aprendizaje. Muy bien. Y por último, vamos a ver las herramientas digitales, ¿no? Estos serían los 4 instrumentos generales, ¿no? Con los cuales podemos implementar nosotros estos instrumentos de evaluación. Utilizamos herramientas digitales, colegas, a través de plataformas. Puede ser las plataformas, existe la plataforma de Moodle, tenemos otras plataformas también que Chamilo, bueno, otras que también nos permiten establecer por ejemplo, un seguimiento hacia los estudiantes, ¿no? Alguna
más conocida y aplicada es también Google, ¿no? Que nos permite establecer ese tipo también de evaluaciones que pueden ser rápidas, interactivas y personalizadas, ¿no? También estas herramientas digitales tienen algunas características, obviamente el uso de la tecnología, pueden ser el uso de dispositivos. Tenemos una diversidad de formatos, ¿no? Esto creo que es uno de los aspectos más importantes. Podemos establecer podemos utilizar diferentes formatos según la necesidad que nosotros tengamos. El acceso remoto, es decir, que podemos ingresar desde diferentes lugares, ¿no? En diferentes espacios, e incluso con algunas actividades sincrónicas en el momento y en el tiempo que nosotros tengamos disponible. Algún aspecto positivo también que tenemos en cuanto a la implementación de herramientas digitales es la retroalimentación inmediata, es decir, que podemos saber en el instante la evaluación que hemos podido desarrollar y el tipo de retroalimentación que también podemos establecer, que puede ser automatizada a partir de inteligencia artificial. La personalización y seguimiento, ¿no? Aquí podemos establecer también personalizar lo que van a ser estas herramientas. Vamos a ver de qué manera podemos hacerlo también de forma práctica, teniendo también un seguimiento de quiénes y cómo han podido trabajar lo que son esta implementación de herramientas, ¿no? Por ejemplo, se puede establecer la participación de cuántos estudiantes lo han podido realizar, cuántos han podido rendir positivamente esa evaluación y demás, ¿no? Entonces, creo que estas herramientas digitales son importantes, colegas, poder implementarlas como evaluación en educación superior, ¿no? Ahora, colegas, vamos a hacer la siguiente consulta. Queremos también escuchar sus posturas de frente a esto. ¿Cuáles creen que son los principales instrumentos de evaluación que utilizamos actualmente y por qué motivo? Ya hay que hacer un análisis, colegas, ustedes ya conociendo esta categorización en cuanto a los instrumentos de evaluación, hay que ver cuáles de estas son las que implementamos más y si tienen esa cualidad de poder generar capacidades en nuestros estudiantes, ¿no? Es decir, generar calidad educativa. Muy bien. Entonces, vamos a ver otro video, colegas, que también ha sido generado a partir de este análisis crítico. Lo vamos a poder observar. Por favor, me van a dar un poquito de tiempo en el tema de carga. Eso es una dificultad que estamos teniendo. Muy bien. Por favor, entonces puedan observar el siguiente video de 40 segundos. Las herramientas de evaluación en educación superior son fundamentales para medir competencias y mejorar la calidad educativa. Estas herramientas permiten adaptar el proceso educativo a las necesidades actuales de los estudiantes y el mercado laboral. Un proceso de evaluación efectivo fomenta el aprendizaje activo y la autoevaluación de los estudiantes. Es crucial integrar herramientas tecnológicas en la evaluación para crear un entorno de aprendizaje dinámico. Finalmente, la evaluación debe ser un proceso continuo que refleje la evolución del estudiante y responda a sus necesidades. Bueno, en este corto video, colegas, nos habla, ¿no? Y refuerza también lo que es la importancia de generar herramientas de evaluación desde diferentes aspectos. Tomar en cuenta esa adaptación que debe tener a la realidad actual. No podemos establecer herramientas de evaluación como se enseñaban o se aplicaban hace 20 años, ¿no? Entonces tenemos en cuenta que esto tiene una dinámica, la educación es dinámica, es flexible y bueno, se va adecuando también a esta realidad actual. El aprendizaje activo, ¿no? Que los estudiantes establezcan y puedan generar también que ellos participan de este proceso evaluativo y obviamente realizan acciones, ¿no? No es simplemente el de poder responder a una evaluación, sino a diferentes aspectos, sino obviamente la integración también de lo que es la tecnología en cuanto a las herramientas de evaluación. Y la evaluación continua, ¿no? No solamente, nuevamente recalcamos, en el tema de la evaluación final, sino también en todo el proceso educativo que se va desarrollando.
Muy bien. Ahora vamos a ingresar, colegas, a lo que es la evaluación en las áreas. Aquí vamos a desglosar diferentes campos y herramientas que podemos implementar en cuanto a lo que es la evaluación. Muy bien, entonces aquí vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, que los instrumentos permiten sistematizar la valoración y el logro de los objetivos, ¿no? Es decir, que estos instrumentos nos van a permitir establecer en qué medida nosotros hemos podido llegar a cumplir nuestros objetivos educativos, ¿no? Entonces aquí es importante establecer ese primer punto, ¿no? Que los instrumentos permiten observar de qué manera nosotros logramos nuestros objetivos. Tomemos en cuenta también que dentro de la implementación de los instrumentos de evaluación también tenemos técnicas de evaluación, ¿no? Es decir, métodos utilizados para recopilar la información. Al interior de lo que son estas herramientas tenemos técnicas, tenemos métodos que, son complementarios también, ¿no? Al establecer, por ejemplo, un tipo de evaluación auténtica, como decíamos hace un momento, donde conectamos lo que es el aprendizaje con el mundo real, nosotros establecemos ciertos objetivos. Por ejemplo, de que el estudiante pueda realizar una tarea compleja, simulando un desafío en la realidad, ya sea desde el aspecto profesional o desde el aspecto social. En lugar de memorizar, el estudiante, ¿qué tendrá que hacer? Comprender esa realidad y establecer también habilidades para enfrentarse a esos problemas abiertos, ¿no? Es decir, tomar decisiones, generar productos. Y esto obviamente prepara a nuestros estudiantes para el ámbito profesional, ¿no? Entonces es como cuando los estudiantes de las SEMS realizan también las prácticas pedagógicas que obviamente les van a preparar para sus futuros retos, ¿no? En ese caso, no solamente las prácticas tienen que ser el aspecto formativo, sino también tendrían que ser situaciones reales en las cuales tengan que desenvolverse como educadores, ¿no? Entonces, desde el aspecto de las STEMs, institutos técnicos superiores, algunos técnicos, centros técnicos tecnológicos, ¿no? En sí, esto nos tiene que llevar a que los estudiantes vayan formándose para la futura profesión que van a desarrollar, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos, dentro de una evaluación auténtica, establecer diferentes técnicas, ¿no? Que podemos, o instrumentos también. Por ejemplo, podemos implementar lo que son las rúbricas, las guías de observación, podemos establecer lo que es algún instrumento tecnológico, ¿no? Formularios y demás, ¿no? Por eso hablamos de que dentro de todos estos instrumentos que vamos a hablar, no solamente son independientes, sino que también pueden fortalecerse con otro tipo de instrumentos también. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a hablar ahora de la evaluación desde diferentes enfoques o desde diferentes dimensiones. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de la evaluación en áreas humanísticas, ¿no? Al hablar de áreas humanísticas, estamos hablando de una serie de especialidades, ¿no? Que van a entrar en este ámbito. Y estas áreas humanísticas, colegas, obviamente trabaja en base a habilidades críticas. No solamente nos va a permitir medir los conocimientos, sino también tenemos que establecer qué tipo de habilidades críticas estamos desarrollando, la interpretación del conocimiento o de los datos o de la información, y también tome en cuenta la relevancia social, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? El sentido de la evaluación en áreas humanísticas, colegas, se desarrolla a partir de lo que es la capacidad, primero, de analizar, ¿no? Al analizar estamos desglosando una realidad única y la estamos dividiendo en partes, ¿no? Y la estamos analizando en partes más pequeñas y obviamente esto nos va a permitir reflexionar de qué manera también nosotros estamos aprendiendo. Tiene que tener la capacidad de debatir, ¿no? Es decir, de poder refrendar o defender lo que son sus posturas, sus ideas. Tiene que tener la capacidad de cuestionar, ¿no? Es decir, es algo que
nos cuesta mucho, ¿no? Es decir, preguntar o tal vez refutar alguna perspectiva. Argumentar, ¿no? Establecer también con bases fidedignas lo que son sus ideas. Y las dos ideas centrales que debemos tener y tomar en cuenta en este tipo de evaluación. La generación de pensamiento crítico, ¿no? Que es aquella que nos lleva a más allá de simplemente conocer, sino también a establecer posturas, establecer decisiones, refutar algo que nosotros estamos, que está establecido como algo general y poder contextualizarlo, ¿no? Y obviamente otro elemento central que es la comprensión profunda, ¿no? Comprender no solamente superficialmente, sino analizar de manera compleja una determinada realidad. Muy bien. Entonces, estos son los elementos centrales, colegas, que se trabajan en evaluación en áreas humanísticas. Y ahora vamos a ver qué tipo de herramientas podemos implementar, ¿ya? Entonces, es muy importante, colegas, tomar en cuenta la interacción nuevamente con los botoncitos, bueno. Entonces, vamos a ver, colegas, primero los ensayos argumentativos, los portafolios reflexivos, los estudios de caso, los debates estructurados, los proyectos de investigación y los diarios de aprendizaje. Muy bien. Vamos a empezar entonces, empezando por lo que es establecer qué será un ensayo argumentativo. Un ensayo argumentativo, colegas, evalúa la capacidad de defender un punto de vista con evidencias, ¿no? Entonces, un ensayo, vamos a interactuar con el texto, tiene por objetivo defender una postura o punto de vista sobre un tema específico, ¿no? Es decir, aquí nosotros vamos a tener un trabajo, colegas, escrito, que puede ser realizado en algún programa y presentado, ¿no? Obviamente mediante argumentos y evidencias. Al hablar de argumentos, colegas, tiene que ser un posicionamiento del mismo estudiante, ¿no? Y evidencias, nos vamos a referir también a lo que van a ser las fuentes por las cuales ha llegado ese argumento, ¿no? Entonces, aquí es importante establecer, no solamente es una postura, sino también tiene que ver con la fundamentación en documentos, en fuentes fidedignas, ¿no? Ahora, lo que es el tema del uso adecuado de las inteligencias artificiales y demás, nos tiene que ayudar a establecer también que estos ensayos argumentativos tienen que ser propios o originales, ¿no? Algunos criterios que vamos a tomar en cuenta para establecer un ensayo argumentativo acorde. En primer lugar, tiene que tener coherencia, o sea, tiene que tener una relación con lo que se está hablando, una cohesión contextual, estamos hablando de que sea un texto comprensible y obviamente tenga un proceso, ¿no?, de investigación y de presentar también los datos. La profundidad del análisis, no solamente hacer una descripción, sino también analizar esta presentación, ¿no?, este trabajo que vamos a realizar. Originalidad del pensamiento, no solamente partir de lo que ya está establecido, sino que podamos partir ya sea de la contextualización o de una realidad propia, ¿no?, de un problema propio o de una realidad de nuestro contexto. El uso apropiado de fuentes. Recordemos, colegas, que todo trabajo, y bueno, en este caso también del ensayo argumentativo, debemos utilizar acordemente lo que son las referencias o citas, ¿no? Entonces debemos establecer y evitar lo que es el plagio, ¿no? Entonces aquí, colegas, es muy importante, y esto lo hemos hablado en anteriores módulos, lo que es el tema del uso de normas APA, séptima edición, ¿no? Entonces hay que utilizar adecuadamente las fuentes, tener una calidad de la argumentación, saber explicar claramente nuestras ideas y poder fundamentarlas también, como decíamos, estableciendo nuestra postura propia, ¿no? Ese sería el primer instrumento de evaluación, colegas, en áreas humanísticas, los ensayos o el uso de ensayos argumentativos. Otro muy interesante, colegas, es lo que son los portafolios reflexivos, ¿no? Un portafolio entendido como aquello donde nosotros podemos clasificar y almacenar todo lo que son los trabajos de los estudiantes, todo lo que van a ser, por ejemplo, sus
sus ensayos, sus dibujos, etcétera, ¿no? Todo lo que se produzca durante el proceso educativo. Muy bien. Esto nos permite realizar una reflexión personal a lo largo del tiempo. Tiene el objetivo de recopilar evidencias del aprendizaje de un estudiante, como también sus reflexiones personales sobre este proceso. Es decir, colegas, aquí nosotros almacenamos en un portafolio reflexivo, almacenamos todo lo destacable o todo lo que ha realizado el estudiante. Existen diferentes tipos de portafolios, ¿no? Existen los portafolios, por ejemplo, formativos, los portafolios de almacenamiento, y establece también algún tipo de finalidad, ¿no? Entonces, un criterio que nos puede ayudar a conocer un portafolio es la selección de evidencias, ¿no? Seleccionamos qué tipo de evidencias podemos trabajar. Estos portafolios, por si acaso, pueden ser tanto físicos como también realizados en la nube o también en algún almacenamiento en la computadora, ¿no? Se selecciona cualquier tipo de evidencias que puede ser digitalizado o también realizado de forma impresa y demás. Tiene que tomarse en cuenta que debe haber una reflexión personal tanto del estudiante como también del docente dentro de lo que va a ser una especie de retroalimentación. Tiene que establecerse en el proceso formativo, ¿no? Es decir, en todo momento que estamos desarrollando la clase o, bueno, el tema, podemos hacer este tipo de portafolios. Nos permite lo que es la autonomía y la autorregulación, es decir, que el estudiante analice, reflexione de qué manera puede mejorar su aprendizaje, ¿no? Autorregularse, la retroalimentación recibida con respuestas, es decir, que podemos hacer una retroalimentación continua en base a los trabajos que está presentando el estudiante. Existe una conexión entre teoría y práctica, ¿no? Entonces, los portafolios son otra herramienta de evaluación muy interesante, colegas, que nos permite también y tiene una fortaleza en cuanto a la retroalimentación, en cuanto a la reflexión sobre la forma de aprender y los resultados que estamos teniendo de este proceso. Otra herramienta de evaluación que vamos a abordar, colegas, son los estudios de caso, donde analizamos situaciones del mundo real para aplicar teorías. Es decir, un estudio de caso, colegas, es establecer una problemática en un determinado contexto y hacer un análisis profundo y detallado de esta situación, ¿no? Puede ser un estudio de caso de un evento, puede ser un estudio de caso de la situación que está pasando una persona, un grupo, o ese problema de contexto, ¿no? Entonces, un estudio de caso, colegas, simplemente es, ya sea un caso que puede ser un caso supuesto o un caso real, que es analizado por los estudiantes bajo los siguientes criterios. Primero, hacemos un análisis contextual profundo. Nos vamos a analizar qué es lo que está llevando a esa problemática, cuáles son los elementos centrales, cuáles son los fenómenos que están planteando o están modificando esa problemática. Identificamos esa problemática o los dilemas que se van presentando, hacemos una propuesta de solución. Es decir, colegas, el estudio de casos no solamente llegar a explicar el problema, sino que permite también hacer una propuesta de solución fundamental. Una solución que sea factible, una solución que sea, obviamente, ideal para algún tipo de situaciones específicas, ¿no? Aquí también nos permite establecer la consideración de múltiples perspectivas. ¿Qué quiere decir? Que no solamente va a haber una forma de abordar esta problemática, sino va a haber varias. Y aquí nosotros debemos ser respetuosos también con las formas de establecer una solución, ¿no? Tener el respeto hacia el otro. La reflexión ética sobre las implicaciones. Aquí tomamos en cuenta, obviamente, los valores, tomamos en cuenta nuestra formación, nuestro posicionamiento cultural incluso, para buscar este tipo de soluciones, ¿no? Entonces aquí hay que tener un respeto muy empático, por así decirlo, para poder establecer este tipo de estrategias o herramientas de evaluación, ¿no? Entonces el estudio de caso es otro
otra herramienta muy interesante para poder evaluar en áreas humanísticas. Algo que ustedes ya conocen bastante y que han debido implementar son los debates estructurados. Estos debates nos permiten evaluar habilidades comunicativas y argumentativas, ¿no? Es decir, también cómo defendemos nuestras posturas ante otra persona o ante otro grupo, ¿no? Como dice, dos o más partes van a exponer y defienden sus puntos de vista. Estos, obviamente, nos tienen que permitir también seguir normas claras, ¿no? Que tiene que haber un moderador que permite establecer, por ejemplo, el tema de tiempos, permite establecer el tema de cantidad de participaciones, ¿no? O las personas que van a ser los representantes en este tipo de debates, ¿no? Entonces, no es solamente el diálogo abierto, sino que tiene ciertas normas y establece también ciertos criterios para poder trabajar con los debates. En primer lugar, debemos preparar la información, ¿no? Fundamentarlo con fuentes fidedignas y no solamente establecerlo a partir de lo que es nuestro propio planteamiento, ¿no? Entonces aquí es importante ver cómo fundamentamos esta posición. Tenemos que tener una capacidad de réplica y contraargumentación, es decir, las respuestas que vamos a desarrollar, ya sea a una pregunta, a un planteamiento o tal vez a alguna objeción que nos van a brindar, ¿no? Entonces, aquí es importante también establecer la escucha activa y el respeto por otras perspectivas o planteamientos o ideas que tenga la persona contraria, ¿no? Es decir, no irse a cuestiones personales, sino ir a fundamentar con cosas fidedignas y puntuales. El uso de evidencias y razonamiento lógico. Aquí los estudiantes tienen que realizar y, bueno, pues tienen que establecer pruebas, ¿no? Objetivas, en lo posible, que genere evidencias y obviamente razonar lógicamente, ¿no? Aquí tendrá que tener también la capacidad crítica de poder establecer respuestas que permitan llevar adelante su idea. La síntesis y conclusiones, ¿no? Aquí de qué manera también el docente es partícipe de cómo los estudiantes pueden llegar a ciertas conclusiones y, bueno, establecer también algunas ideas centrales con respecto de la síntesis para generar conocimiento. En todo momento, colegas, estamos generando conocimiento y aplicabilidad del conocimiento, ¿no? Entonces, desde las áreas humanísticas estamos hablando de espacios de diálogo, espacios de fundamentación desde diferentes áreas. Otra herramienta de evaluación que podemos hablar, colegas, son los proyectos de investigación, ¿no? Esos proyectos de investigación donde se va a evaluar competencias investigativas integrales, ¿no? Es decir, de qué forma nosotros vamos a descubrir mayor conocimiento. Aquí nosotros implementamos lo que es un plan estructurado, es decir, ya tenemos una estructura que vamos a ir desglosando y desarrollando para realizar la construcción o producción de conocimientos en este caso, ¿no? Como criterios vamos a ver brevemente lo que es la estructura. Primero comenzamos con el planteamiento de un problema, ¿no? Es importante ver cuál va a ser el problema de nuestra investigación. Lo planteamos a forma de pregunta. Planteamos los objetivos, es decir, a qué queremos llegar. El marco teórico, qué autores o cuáles son los textos que hablan referente a mi problemática o a mi tema que estoy abordando. La metodología, de qué forma voy a recoger la información, ¿no? La justificación, por qué será relevante mi investigación, por qué será que lo he escogido y demás, ¿no? El cronograma, establecernos fechas para nuestras actividades de levantamiento de información, y obviamente de qué manera el diseño, cómo vamos a desarrollar este levantamiento de información, ¿no? Qué estrategias, qué instrumentos vamos a implementar. Y obviamente el punto final no aparece aquí, pero que es la interpretación de los datos, ¿no? De qué forma nosotros podemos establecer nuestra hipótesis y poder explicar también nuestros planteamientos. Bueno, esta es una estructura que ahora podemos flexibilizarla, ¿no? Ya no es tan estática como anteriormente lo realizábamos. Se lo puede plantear a partir de lo que son otro tipo de estructuras que vayan en relación
a la producción de conocimientos desde el análisis crítico, ¿no? Y el último instrumento, colegas, que vamos a trabajar, y bueno, se sugiere también desde estas áreas, es los diarios de aprendizaje, ¿no? Este diario, como dice su nombre, registra experiencias, aprendizajes y reflexiones del proceso educativo. Este diario, colegas, es completado por el estudiante, como también por el docente, para ver cómo está experimentando su proceso educativo, ver si está habiendo avances o si no está habiendo demasiados avances, qué dificultades van presentando en el desarrollo de estas clases didácticas, qué emociones se van presentando, tal vez existe frustración, tal vez existe emoción, ¿no? Entonces hay que ver esos aspectos. Aprendizajes significativos va a ser el objetivo central, ¿no? Es decir, cómo podemos ver si se están generando o no aprendizajes significativos, ¿no? Bueno, para establecer esos diarios personales se toman algunos criterios. Por ejemplo, tenemos la reflexión personal, donde cada uno tiene el espacio para poder manifestar lo que piensa en este diario, ¿no? Hacer un seguimiento progresivo, es decir, poder analizar cómo está yendo evolucionando los conocimientos de ese estudiante. Generar autoevaluación, de qué manera se está aprendiendo. Expresión libre, ya que va a ser solamente revisado por el mismo estudiante o por el docente, no va a haber una socialización de este diario de campo, es algo muy personal, así que el estudiante puede expresarse libremente y ver también si existe una conexión con la práctica, ¿no? Entonces, colegas, estas seis instrumentos de evaluación que hemos podido identificar, obviamente no son cerrados, tal vez se pueden implementar en otras áreas. Aquí simplemente estamos organizando, ¿no? Si, bueno, personalmente utilizamos también otros instrumentos de evaluación que se puedan implementar en nuestras áreas, ¿no? No es algo cerrado, no es algo que es algo que nos crea una camisa de fuerza, sino simplemente son sugerencias que nosotros vamos a implementar. Bueno, nos vamos a ir ahora a lo que son la evaluación en áreas técnicas. Para establecer esos tipos de evaluación en áreas técnicas, vamos a hablar en primer lugar de proyectos técnicos, simulaciones y prácticas de laboratorio, evaluaciones de desempeño en el mundo real y exámenes prácticos estructurados. Muy bien, aquí lo vamos a trabajar en una tabla, colegas, porque hay algunas similitudes que tiene cada una de estas. Lo vamos a organizar en características, ¿no? ¿Qué enfoque tiene? ¿Qué tipo de evaluación se realiza? ¿En qué entorno se puede realizar? Y algunos aspectos clave de cada uno de estos. Estamos hablando de proyectos técnicos tecnológicos, colegas, que tal vez algunos de nosotros ya ha trabajado desde el BTH y, bueno, en educación superior, desde los institutos técnico-tecnológicos, ¿no? Esos proyectos técnicos, colegas, tienen enfoque desde solución de problemas y creación de materiales, ¿no? Aquí nosotros, en estos proyectos técnicos, así como realizamos proyectos de investigación, se genera producción de conocimientos, ¿no? Entonces, lo que se busca es resolver algún problema del contexto o crear algunos materiales según esa problemática, ¿no? Entonces, aquí podemos establecer que esos proyectos técnicos puedan ir mejorando también la capacidad creativa de los estudiantes. En los tipos de evaluación que realizamos en estos proyectos técnicos, analizamos el análisis de problemas, es decir, identificar un problema establecido, que puede ser, por ejemplo, la falta de riego de una comunidad. Diseñamos una solución, que puede ser, por ejemplo, el sistema por goteo, ¿no? Que me parece interesante y se han aplicado diferentes aspectos. El diseño a partir de lo que va a ser la robótica, lo que son mecanismos hidráulicos, ¿no? Etcétera, ¿no? De acuerdo a la realidad o al conocimiento que está implementado. El entorno va a ser obviamente estructurado y va a combinar teoría y práctica, ¿no? Es decir, presenta los resultados y el proceso de realización de este proyecto técnico.
Un aspecto clave es la integración de áreas de conocimiento, porque aquí no solamente se va a vincular lo que es el conocimiento técnico, sino también se vincula otro tipo de áreas de conocimiento. Aquí estamos hablando ya de lo que es la interdisciplinariedad, pero en este caso, es decir, relacionar con otras áreas o disciplinas, ¿no? Entonces es importante también que este tipo de proyectos técnicos nos permita relacionarnos con otras disciplinas o con otras áreas. Las simulaciones y prácticas de laboratorio. Esto es algo muy interesante también, colegas, que se puede implementar. Se realiza a través del desarrollo de habilidades en entornos controlados. ¿Qué quiere decir? Puede ser implementado en laboratorios, por ejemplo, especializados, ¿no? Laboratorios de química, laboratorios de física, biología, etc. Pero también puede ser implementado en laboratorios virtuales, ¿no? Esto creo que es una innovación también que se va realizando. Por ejemplo, hemos tenido la experiencia en otra etapa formativa con un colega que realizaba lo que es prácticas de soldadura en aplicaciones, ¿no? A partir del celular. ¿Eso qué permitía? Permitía, por ejemplo, lo que es el tema del concepto de lo que es el gasto económico, ¿no? Por ejemplo, de desperdicio de materiales, ¿no? Al momento de practicar, y generaba las capacidades básicas para posteriormente pasar a lo real, ¿no? A lo concreto. Entonces creo que es muy importante también este tipo de simulaciones y prácticas que se puedan desarrollar en áreas técnicas que obviamente ahora la tecnología, aplicaciones nos permite realizar. Aquí vemos el manejo seguro de los equipos, ¿no? Por ejemplo, en un aspecto real, con equipos tal vez con algún peligro, nos permite también establecer seguridad en los estudiantes. El análisis de datos, ¿no? De qué manera el estudiante puede aprender y puede dominar el manejo de diferentes aparatos tecnológicos o técnicos. Aquí, como decíamos, el entorno puede ser controlado desde un laboratorio, pero a veces recordemos que una de las dificultades más relevantes es la falta de espacios, ¿no? En diferentes contextos educativos, por lo que también se puede acceder a la parte virtual. Aquí el aspecto clave es el aprendizaje activo. Los estudiantes aprenden haciendo, ¿no? Y obviamente experimentando. Es muy importante entonces este aspecto de evaluación. Otro tipo de evaluación es del desempeño en el mundo real, que lo podemos relacionar con lo que es la evaluación auténtica, en el que los estudiantes aplican en contextos auténticos, ¿no? Resuelven problemas, establecen la comunicación con esas personas, que pueden ser, por ejemplo, empresas, pueden ser lugares de trabajo, y obviamente también ver la formación o trabajo en equipo que realizan, ¿no? Entonces creo que esta evaluación de desempeño en el mundo real es muy importante, que pueden ser también, por ejemplo, se ha desarrollado en talleres, se ha desarrollado en institutos y en otros espacios también reales, ¿no? Entonces se realiza en contextos auténticos o casi reales. Como decíamos, si estamos desarrollando no sé, la especialidad de soldadura, o tal vez de agroindustria, o vitivinícola, etc., tendrán que ir a esos contextos reales, ¿no? Ahí se les hace ese tipo de evaluación. La evaluación se realiza a través de la observación directa del desempeño, ¿no? Es decir, cómo se manifiestan en estos ámbitos reales. Los exámenes prácticos estructurados, ¿no? Esto creo que es algo más habitual, es la demostración de habilidades bajo control, obviamente dominando habilidades prácticas. Se da en entornos de laboratorios controlados o talleres. El aspecto clave será una estructura clara, ¿no? La estructura que, bueno, generalmente podemos establecer, y se realiza una medición objetiva de los resultados alcanzados. Muy bien. Colegas, como decíamos, es muy interesante la forma en la cual podemos ir evaluando también desde las áreas técnicas, bueno, institutos técnicos, tecnológicos también, ¿no? Nos vamos a ir a evaluar entonces ahora lo que serían algunas herramientas de evaluación desde las áreas científicas, ¿no?
Aquí, al hablar de áreas científicas, estamos hablando de áreas como ser biología, química, matemática, física, ¿no? Entonces, aquellos que tengan relación con este tipo de áreas, lo que tienen que buscar es integrar lo que es la teoría con la práctica, ¿no? Es decir, que no nos quedemos en lo que es el aspecto abstracto, ¿no? Que generalmente algunas áreas generaban o impulsaban la parte abstracta y nos quedábamos sin la utilización de ese conocimiento. Entonces, lo que ahora se requiere es que podamos aplicar en la práctica, en la realidad. A partir de ello, vamos a generar un pensamiento crítico y obviamente tener un método científico de elaborar este tipo de trabajos. ¿Qué se evalúa? El dominio conceptual, como las habilidades de investigación y experimentación. Aquí el estudiante tendrá que tener la capacidad de pensar, obviamente el tema de conocimiento, pero también actuar, el tema de la práctica, desde la parte científica, ¿no? Si vemos nuestro cuadro, colegas, en primer lugar, identificamos qué áreas se encuentran en las áreas científicas, ¿no? Aquí generalmente biología, química, como ya habíamos mencionado, nos permite establecer, integrar estrategias como ser, combinar lo que es la teoría con la práctica para generar un pensamiento crítico. Evaluar el dominio conceptual, ¿no? Obviamente los estudiantes tienen que dominar y manejar lo que son los conceptos científicos que se están abordando en esas áreas. Evaluar las habilidades de investigación. Aquí evaluamos, por ejemplo, las capacidades que tiene el estudiante para buscar la información, para tomar en cuenta lo que son sus conocimientos y experimentar. Aquí hay una pequeña interacción, a ver si recordemos que aquí podemos observar dónde hay interacción. La primera herramienta que podemos plantear es crear informes de laboratorio, ¿no? Que son documentos, así como lo hemos hecho los proyectos de investigación, son documentos pero ahora relacionados con lo que es los resultados de laboratorio. Netamente permite reportar, analizar lo que son experimentos y resultados realizados en laboratorio. Muy bien. Tiene una estructura estándar que podemos aplicarlo e implementarlo. Obviamente hay que tomar en cuenta la documentación que hemos implementado, hemos trabajado. Se toma en cuenta como tu criterio la objetividad, es decir, de qué manera también esto se está implementando en ámbitos reales y la comprobación y precisión a la cual hemos podido llegar. La interpretación científica, como decíamos, de qué manera el conocimiento se está abordando en este tipo de proyectos, ¿no? A partir de esto se estructuran los informes, es decir, se emplea el conocimiento para realizar informes, se analiza los datos y aquí podemos pasar al otro instrumento o herramienta que va a ser elaboración de documentos o artículos científicos, ¿no? Estos artículos científicos, colegas, se dan desde diferentes áreas, pero aquí lo que nos menciona que se puede utilizar en áreas científicas para presentar de manera formal los resultados de la investigación, ¿no? Nuevamente, recordemos, existe una estructura. Aquí ya podemos implementar, por ejemplo, una forma de revisión que es por pares, ¿no? Es decir, entre mismos estudiantes a partir de rúbricas de evaluación. Tomamos en cuenta la objetividad, la precisión y el nivel de contribución al conocimiento, es decir, que permita que estos conocimientos aporten a la ciencia, ¿no? Y bueno, con esto habríamos establecido dos herramientas más. Nuevamente recalcamos que son la creación de informes de laboratorio y los artículos científicos. Vamos a pasar ahora a la evaluación en ciencias sociales. Bueno, si bien hemos hablado de áreas humanísticas, podemos hablar también de áreas, como las ciencias sociales, en el cual se va a incorporar lo que son las áreas de historia, antropología, etcétera, ¿no? Entonces, los cuales nos permiten también establecer una comprensión de fenómenos sociales, ¿no? Que sean complejos y que nos permitan generar capacidad crítica.
En este aspecto, colegas, queremos mencionar, no solamente se va a establecer a partir del conocimiento factual, es decir, sobre el conocimiento conceptual o el conocimiento de lo que se presenta superficialmente, sino que nos permite establecer una comprensión crítica, nos permite establecer lo que es la argumentación, la parte ética y la relación de conceptos al contexto, ¿no? Entonces, esos elementos, colegas, que nosotros tenemos que evaluar es a partir de un posicionamiento, como decíamos anteriormente, ante la realidad. Muy bien, entonces algo muy interesante también que podemos definir. Ahora, 3 estrategias que vamos a implementar desde la evaluación en ciencias sociales. En primer lugar son los estudios etnográficos, el análisis de políticas públicas y los proyectos de intervención comunitaria. Vamos a ir a interactuar entonces con esto. ¿Qué serán los estudios etnográficos? Como bien saben, los estudios etnográficos van a generar lo que es una observación y análisis de los grupos sociales, ¿no? Entonces, esos estudios etnográficos tienen por objetivo la observación y análisis profundo de los comportamientos, las creencias, costumbres y las formas de vida de un grupo social, ¿no? Es decir, que aquí los estudiantes ingresan a una determinada cultura, a un determinado contexto, para poder establecer también las características que demarcan este grupo social. Aquí vamos a ver algunos criterios cómo podemos realizar este tipo de evaluación. En primer lugar, se trabaja con un trabajo de campo prolongado, es decir, que se interviene no en un tiempo corto, sino también lo realizamos en un tiempo adecuado para poder conocer a profundidad ese tipo de contexto que estamos estudiando. Aquel tipo de observación es participante, es decir, que no nos separamos de ese grupo, sino que interactuamos con ellos, dialogamos, hacemos observación y obviamente también somos parte de esa problemática que vamos a identificar. Existe una perspectiva tanto interna como externa, ¿no? Entonces aquí podemos observar también que analizamos desde formar parte de esa realidad como también de una forma externa. Aquí extraemos lo que son narrativas y descripciones ricas, ¿no? Es decir, esas narrativas, ya sean relatos, historias, costumbres, prácticas, que enriquezcan lo que es nuestro conocimiento de esta realidad. Establecemos métodos cualitativos, ¿no? Para poder llegar a recopilar la información. Aquí pueden ser las entrevistas, pueden ser los diálogos comunitarios, ¿no? Los grupos focales, ¿no? Bueno, diferentes métodos cualitativos que podemos establecer. El análisis va a ser inductivo y obviamente nos va a permitir establecer una profundización del conocimiento a partir de este estudio, ¿no? Otro elemento, y muy interesante, que son el análisis de políticas públicas, ¿no? Entonces, esta evaluación se va a establecer a partir de qué decisiones, de qué determinaciones se han ido desarrollando a partir de lo que son las instituciones públicas, ¿no? En este caso el gobierno, ¿no? Entonces establecemos, evaluamos, estudiamos y reflexionamos sobre estas decisiones, sobre lo que son normativas, determinaciones que afectan evidentemente a nuestras comunidades, ¿no? Entonces aquí podemos establecer o estudiar lo que son los programas, podemos estudiar las leyes, ¿no? Decretos, qué acciones realiza el gobierno, abordar problemas sociales, ¿no? Prácticamente aquí tenemos una herramienta que nos permite contextualizar, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, qué acciones toma el gobierno ante una crisis económica, una crisis de desabastecimiento, ante una subida del dólar, ¿no? Entonces aquí es importante, colegas, utilizar también este tipo de herramienta que permite establecer no solamente el conocimiento, sino también una postura crítica ante la realidad, ¿no? Entonces creo que es muy interesante trabajar con ese análisis de políticas públicas en ciencias sociales.
Otro aspecto muy importante son los proyectos de intervención comunitaria. Como dice, permite hacer que los estudiantes se contacten con una realidad y poder hacer una mejora en las condiciones de vida comunitarias, ¿no? Por ejemplo, si existe algunos casos de extrema pobreza, de violencia o de algunos factores como el alcoholismo o algunos otros elementos, ese tipo de evaluaciones se van a dar obviamente a partir de una planificación, se van a estructurar y obviamente tienen que ir a mejorar las condiciones de vida de un determinado contexto o un grupo de personas, ¿no? Entonces hay que establecer en primer lugar lo que son una problemática. El enfoque es participativo, formamos parte de esa realidad, están basadas en necesidades reales, ¿no? En necesidades que se están vivenciando, tiene objetivos claros y objetivos medibles, obviamente generados desde la factibilidad, recordemos que tiene que ser alcanzable, y obviamente la multidisciplinariedad, es decir, no se trabaja solamente con una disciplina, sino también se relaciona con otras, ¿no? Porque una problemática puede ser abordada desde diferentes disciplinas o áreas. La sostenibilidad, que obviamente esto permanezca a lo largo del tiempo y nos permite también establecer mejoras en ese lapso de tiempo que mencionábamos, ¿no? Bueno, estas tres herramientas, colegas, son abordadas desde el ámbito, desde las ciencias sociales. Y vamos a ir con el último área, con el área de biológicas y salud, ¿no? Aquí vamos a ver que obviamente las áreas biológicas tienen una exigencia académica bastante fuerte en lo que es la memorización, pero también ahora se toma en cuenta lo que es no solamente esa precisión académica, ¿no? Sino también se toma en cuenta la forma de actuar, el respeto, la compasión y el sentido ético, ¿no? Y obviamente la responsabilidad en el sentido de responsabilidad con la comunidad, el sentido de responsabilidad con el prójimo. Y eso creo que es importante también establecer acá en este tipo de estrategias que vamos a analizar. Como decíamos, reflexionamos sobre el compromiso ético, por qué nos dedicamos a este tipo de áreas, que obviamente van también en el servicio a la sociedad, la empatía, la sensibilidad en base al conocimiento, obviamente no solamente generar o establecer profesionales con un alto índice académico, sino también con una alta empatía y sensibilidad hacia la sociedad. Bueno, ¿cómo lo vamos a establecer? Vamos a ver este cuadro, que comenzamos con el conocimiento teórico. Obviamente, los estudiantes tienen que formarse con una alta capacidad científica y bueno, conocimientos y conceptos. Pero también hay que tener las habilidades prácticas, la aplicación de habilidades técnicas en escenarios reales. ¿Qué quiere decir esto? Que este conocimiento tiene que ser aplicado a una realidad, a una problemática o contexto real. Esto también considerando las partes éticas, ¿no? Pudiendo demostrar lo que es el comportamiento ético y la empatía si atendemos, por ejemplo, a personas o animales, también podría ser en ese ámbito, ¿no? Y una de estas estrategias o herramientas, colegas, vamos a ver las simulaciones de alta fidelidad. Como dice, estamos nuevamente partiendo de lo que es el enfoque de la evaluación auténtica, que es en escenarios realistas, ¿no? Para la práctica segura y controlada. Vamos a hacer una interacción. En este lo tomamos como criterios escenarios simulados, reales o virtuales, ¿no? Por ejemplo, en el área de biológicas y salud, ahora tenemos diferentes herramientas, desde el ámbito real, por ejemplo, con modelos a escala, ¿no? Tenemos ahora laboratorios que nos permiten interactuar con ese tipo de capacidades que debemos desarrollar en los estudiantes, como también ahora espacios virtuales, ¿no? Ahora tenemos la realidad aumentada, la realidad virtual, que nos permite también interactuar y generar capacidades en los estudiantes, como ya habíamos visto en el área técnica, ¿no? Por ejemplo, trabajar ya sea con químicos, con la realización de,
de modelos de sistemas funcionales del cuerpo, ya sea lo que es las partes óseas del cuerpo, ¿no? Y desglosar diferentes herramientas, ¿no? Muy interesantes que hemos podido trabajar también con lo que son espacios virtuales, ¿no? Escenarios clínicos complejos, entorno seguro y controlado, y fomentar la reflexión y la ética, ¿no? La evaluación en 360 grados, que también se puede implementar en otras áreas, colegas, es una evaluación integral en la cual se recopila información no solamente desde el docente, sino también desde otras fuentes, como puede ser de algunos superiores, puede ser de algunos monitores, de los pares, que son los compañeros, desde los subordinados, ¿no? Desde, por ejemplo, desde el personal de apoyo, el personal de limpieza, como también del mismo estudiante desde la autoevaluación, ¿no? Algunos criterios que podemos implementar son que nos permite una visión completa de las competencias, ¿no? Es decir, no solamente nos limitamos a un evaluador, sino que tenemos evaluadores que nos permiten identificar también algunas debilidades en cuanto a nuestro desarrollo, ¿no? Es decir, desde la práctica que estamos realizando. Nos permite medir habilidades y actitudes desarrolladas, ¿no? Habilidades, de qué manera estamos trabajando, los conocimientos y también las actitudes que hemos podido implementar. Aquí se toma en cuenta la coevaluación, que es la evaluación a partir del estudiante con también los otros estudiantes, la autoevaluación, que es a partir del pensamiento o planteamiento de del mismo estudiante, y la heteroevaluación, que nos va a permitir la evaluación desde el docente, desde pares expertos, desde algún subordinado también que haya, ¿no? Entonces, es importante, colegas, establecer este tipo de evaluación a este denominado evaluación en 360 grados. Bueno, con esto, colegas, vamos a dar paso también a un ejemplo en el que ustedes pueden realizar la prueba, ¿ya? Vamos a hacer una prueba y retroalimentación mediante esta plataforma de evaluación, colegas, que nos permite quitarnos un poquito esta carga a veces, ¿no? De lo que es el tema de evaluación, quitarle un poco el enfoque. En esta herramienta Quizzes van a tener la prueba final de todo lo que hemos avanzado. Por favor, pedirles puedan completarlo una vez culminado. Bueno, voy a irlo revisando. Permite hacer más dinámica lo que es el tema de la evaluación. Y aquí nos vamos a ir un poco al tema de la gamificación. La gamificación, colegas, consiste en generar lo que es competitividad, generar lo que es el tema de nuevas herramientas, en este caso digitales, ¿ya? Para cambiar lo que es el enfoque de la evaluación establecida en el lápiz y el papel, ¿no? Entonces, esto es adecuarse también, colegas, a lo que es la realidad, ¿no? Ahora todos los estudiantes, jóvenes, ya están inmersos en lo que es la tecnología, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden colocar su nombre, coloquen su nombre, por favor, y empiezan con la serie de preguntas. Son 10 preguntas que se han implementado, colegas. Entonces, estos links, colegas, nos permiten primero la facilidad de poder compartirlos por diferentes fuentes, ¿no? Pueden ser al WhatsApp, que es el más conocido. Y lo bueno es que también se puede trabajar desde diferentes dispositivos, que son, por ejemplo, el celular, la computadora, las tablets, ¿no? Ahora, el ingreso a Internet creo que es ya más factible. Voy a intentar cerrar otras ventanas, un poquito de paciencia. Ya. Bueno, aquí, por ejemplo, ya tengo participantes. Está Efraín, Darío, Armando, Elena, Wilber, Danitza. Ya, vamos a empezar. Bueno, ya deben tener acceso entonces, colegas, a lo que es la prueba. Pueden ir desarrollándola, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver el nivel alcanzado también. Miren, es una especie de prueba. Ustedes saben que desde la neuroeducación conocemos bien, colegas, miren, están avanzando,
desde la neuroeducación es importante establecer que la motivación se genera también a partir de lo que es la competitividad, ¿no? La competitividad va a permitir que los estudiantes también generen motivación y atención a la vez, ¿no? Bueno, entonces esta pequeña estrategia también nos va a servir para evaluar colegas. Ahorita, por ejemplo, Jesús se encuentra con 2.000 puntos, Elena Chic con 2.000, Efraín con 1.000. Bueno, estamos ahí, estamos estableciendo una sana competitividad a través de una herramienta muy fácil. Y bueno, vamos a revisar posteriormente, ¿no? Entonces, eso nos lleva también a hacer un análisis, colegas, y con esto vamos a terminar. ¿De qué manera podemos analizar la implementación de herramientas tecnológicas en evaluación? En primer lugar, hay que analizar lo que es el acceso y la ética en la evaluación. Por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial en la vida académica, que puede generar no solamente cosas positivas, sino también, en algunos casos, lo que es la pérdida de la creatividad, el tema de la pérdida de la sinceridad al momento de realizar trabajos. Mencionarles, colegas, que existe una estadística más o menos de 80% de estudiantes que aplican la inteligencia artificial al realizar sus trabajos. ¿Y en qué momento ustedes, hacen una crítica personal, en qué momento implementamos nosotros la inteligencia artificial? Posiblemente nos estamos quedando atrás con el tema del uso de Internet, las TICs, ¿no? Que es otro elemento central, que ahora está inmerso en todos los aspectos educativos, no solamente educativos, en la vida cotidiana, en el aspecto de los negocios, en el aspecto de la vida, del ocio, del aspecto de la productividad y demás. Entonces es importante, colegas, que también vayamos a este otro concepto, que es el tema de la información y selección de lo válido. Ahora estamos ante una época donde existe una extrema saturación de información, donde podemos al instante conocer lo que ha sucedido en el otro lado del planeta, y obviamente eso genera también una sobresaturación de la información, y debemos generar que nuestros estudiantes y nosotros como docentes sepamos escoger la información válida, académica, y obviamente centrada también en lo que es la capacidad crítica, ¿no? Bueno, por cuestiones de tiempo, colegas, las conclusiones las vamos a simplemente decir de forma general. Hay que tomar en cuenta la visión y el enfoque de evaluación para la calidad educativa, que la evaluación continuamente sea destinada a generar calidad educativa. El otro punto, que haya una especie de capacitación y actualización constante como docentes, colegas, en base a educación superior, ¿ya? El fomento a la autonomía del estudiante. El estudiante debe generar las capacidades metacognitivas en las cuales le permita ser independiente al momento de aprender. Y obviamente el acceso ético a la tecnología. Obviamente también toma en cuenta lo que es la metodología híbrida, lo que se puede llamar el trabajo tanto en aula como también a partir de herramientas tecnológicas. Bueno, colegas, vamos a ver cómo está el avance de la prueba. En este caso vamos a culminar la exposición. Era un tema bastante ampuloso. Hemos intentado no ser superficiales, pero sí puntuales en algunos aspectos. ¿Tienen alguna consulta, colegas? Vamos a dar el espacio de preguntas. Bueno, si no hay consultas, colegas, entonces agradecerles su atención. Con esto habríamos terminado y bueno, al final tenemos un mapa conceptual que lo pueden utilizar o lo pueden ver. Está un poco grande, se ve pequeño, pero lo pueden hacer un zoom para que lo puedan ver, ya, la estructuración de lo que ha sido la clase del día de hoy. La primera actividad que debemos desarrollar, colegas, es diseñar un instrumento de evaluación para el examen en su área. Muy bien. Aquí vamos a tomar en cuenta, si bien estamos en educación superior, tomar en cuenta de manera general, colegas, lo que va a ser su área, ¿ya? Entonces, elegimos una temática vinculada desde su especialidad y planteamos el trabajo con la siguiente estructura: una carátula,
el desarrollo de instrumentos y las conclusiones. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden implementar a partir, como menciona aquí, desde algunas aplicaciones. Puede ser el Google Forms, ExamenNet, Small, Profot. Aquí hay una Quizmaker, Classmaker, Profox. Tienen que realizarlo a partir de algo que ustedes estén innovando, colegas. Estos instrumentos, como habíamos mencionado, tienen que cambiar el enfoque, tienen que permitirnos la retroalimentación inmediata y todo lo que ya hemos hablado. Entonces, desde su área, colegas, plantean lo que es un instrumento de evaluación desde su área. Otro aspecto que también tienen que hacer, colegas, es validar esos instrumentos o prueba piloto o pares expertos. ¿Qué quiere decir este aspecto, colegas? Que ese instrumento que ustedes van a implementar lo tienen que hacer o probarlo con los estudiantes o con un grupo de docentes que pueden ser un par experto, ¿ya? Es decir, validamos el instrumento, ¿no? Lo corregimos, hacemos una prueba de su funcionalidad y bueno, lo compartimos una vez validamos, es decir, que lo aprobamos, ese instrumento de evaluación. Muy bien. Sobre la actividad 1, colegas, no sé si tienen alguna consulta, es simplemente la aplicación de un instrumento de evaluación y compartir este mismo, obviamente tomando en cuenta su área o especialidad. Licen, yo tengo Sí. una pregunta. Sí, adelante. Usted dice que hagamos una evaluación desde nuestra área, pero tenga en cuenta que muchos somos de primaria. ¿Hacemos con primaria? Sí. No podemos tomar algo que no conocemos, entonces lo vamos a hacer desde el área de su especialidad en sí. Por ejemplo, si ustedes van a llegar a educación superior, a docencia, pueden ser docentes de primaria, ¿no? De educación, bueno, de formación inicial de primaria. Entonces van a tener que tener la capacidad de implementar. Ahora, en el caso de los directores, también tenemos que tomar su especialidad, ¿no? Es decir, el área, su especialidad, la cual se han formado o están regentando actualmente, cualquiera de las dos opciones. Muy bien. Muchas gracias, Licen. No hay de qué. Ya. Pasemos a la siguiente. Sí, adelante. ¿Cuántos instrumentos como mínimo y cuántos como máximo, licenciado? Porque ahí habla en plural, instrumentos. No establece, colegas, pero yo quisiera pedirles que por lo menos hagamos unos dos, ¿ya? Unos dos instrumentos. Nos va a permitir también hacer como les mencionaba, el día lunes se les va a presentar algunas propuestas también de generar instrumentos de evaluación y ahí pueden tomar algunos otros, ¿no? Y bueno, a través de la inteligencia artificial, el tiempo de realización de estos instrumentos se reduce de una forma exponencial. Entonces, mínimamente 2, colegas, y bueno, lo máximo no les podría decir, es hasta donde ustedes puedan llegar. Muy bien. Mínimamente 2 instrumentos, colegas. ¿Está bien? Licenciado, buenas noches. Una consulta. Bueno, sí. Sobre la validación de instrumentos, licenciado, necesariamente tiene que ser, como usted decía, pares expertos, un grupo de docentes, o No. Yo quiero consultar el No, puede ser mediante la prueba piloto. Prueba pilotos es mediante la realización con el grupo que trabaja, en este caso los estudiantes, ¿no? Entonces ahí verá si los estudiantes han podido entender las consignas, han podido entender el objetivo que tenía la prueba. ¿Ya? Y otro puede ser por pares expertos, que puede ser por docentes. Algunas sugerencias. Si ustedes desean, yo podría ser el par experto. No soy experto en sus áreas, pero se podría sugerir, me lo pueden enviar por WhatsApp, el link, y bueno, y les puedo sugerir algunas cosas. Con esto ya estaríamos haciendo lo que es la validación por un par experto en la propuesta, ¿no?, que van a realizar. No les estoy hablando del contenido. No puedo ser experto en todo, pero sí en la realización del instrumento. Sí les podría asesorar un poco. ¿Ya? Puede ser con los estudiantes como prueba piloto o con los pares expertos. ¿Muy bien? Ya. Pasamos a la... Colegas, el día lunes, como les digo, vamos a plantear a más profundidad. Vayan
viendo qué otras consultas tienen, y el día lunes lo vamos a fortalecer esta orientación metodológica. Como actividad 2, colegas, aquí debemos desarrollar una técnica o herramienta de evaluación para su área. ¿Cuál es la diferencia? Hay que seleccionar una técnica de acuerdo al área de su preferencia, diseñar la actividad del área, vamos a elaborar los materiales, implementar la técnica o la herramienta y presentamos los resultados en un informe. Muy bien. Entonces, lo que debemos hacer, colegas, es generar o establecer lo que son herramientas de evaluación. Las aplicamos, ¿ya? Las aplicamos y generamos a través de esto un informe que debe tener evidencias. Las evidencias van a ser con fotografías que vamos a cargar en la plataforma, obviamente, ¿no? La estructura de la presentación, la carátula, el desarrollo de técnicas o herramientas del área y las conclusiones. Como les decía, vamos a tener un ejemplo claro cómo plantearlo el día lunes, por favor. Y es importante la digitalización de los insumos creados, ¿no? Es decir, ya sea las fotos o trabajos que los estudiantes han realizado, por ejemplo, si han realizado una prueba de ensayo o tal vez un estudio de caso, ¿no? Entonces ahí esos trabajos los sacamos una fotografía y con eso lo hemos digitalizado. ¿Ya? Bueno, las dos actividades, colegas, son el planteamiento de herramientas y técnicas de evaluación, ¿no? En ambos casos, en la primera, hacemos una validación y en la segunda, ya hacemos un informe de cómo ha resultado, de qué manera lo hemos podido implementar. Muy bien. Colegas, referente a esto, no sé si tienen alguna consulta o de acuerdo al contenido. Ahora sí es más práctico, ¿no? Vamos a implementar ya herramientas, ya pueden ser herramientas digitales, herramientas como habitualmente lo vamos realizando, con el uso bueno, con la implementación también de las diferentes áreas y los conocimientos que estamos implementando en nuestra práctica educativa. Bueno, muchas gracias, colegas. Entonces, disculpen, nos hemos pasado un poco de tiempo. Vamos a desarrollar la clase de apoyo justamente el día lunes a las 8 de la noche. Muchas gracias. Hasta entonces, colegas. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Lice.